Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a la segunda fase del módulo de formación deportiva 2. Es la fase 2, a pesar de que ahí dice fase 3. No, es la fase 2. Yo voy a comenzar con un pensamiento. Tu edad solo será un número si cultivas la práctica de la actividad física. Es importante para todos los seres humanos realizar, y ya lo hemos visto, lo vimos en el primer módulo, lo vimos en la materia que antecede a esta. Entonces, tenemos que tener presente, pero es importante que cualquier tipo de actividad física que usted realice va en pro de su salud, no solamente física, sino mental. Entonces, es importante tener presente ciertos preceptos de los cuales ya hemos hablado, como es el caso del juego. Según Rivera, en 1990, el bloque del juego se estructura de la siguiente manera. El juego que es un método, es una forma de enseñanza. Entonces, es un método que tiene que ver con el deporte y este a su vez tiene que ir en la parte, tiene como subdivisiones que sería el predeporte o el juego predeportivo, el adaptado y el reducido. ¿Con qué fines se realiza esto? Pues que un deporte determinado, sus participantes se van conformando en espacios reducidos, por lo menos en el caso del fútbol, de acuerdo a las categorías, sus espacios van siendo ampliados según la edad, ¿verdad? Y eso los ayuda. Dentro del aprendizaje para jugar fútbol, tiene que haber unos juegos predeportivos que le ayudan a fijar tanto la parte física como la parte técnica del deporte en tal. Y en el adaptado es aquel deporte que se tiene para las personas que de alguna manera son de cierta condición. Por ejemplo, se ha venido trabajando en Venezuela con el fútbol de amputados o para personas amputadas. Hace recientemente se fue al sudamericano de esta disciplina en Brasil. Y bueno, nos dimos cuenta que de alguna manera, pues estamos nosotros naciendo en este mundo, al igual que existe ya el fútbol para síndrome de Down. Por cierto, los invito que eso se va a realizar en nuestro estado Táchira, en los Juegos Comunales que se van a realizar en diciembre próximo. ¿Ok? Del 1 al 14 de diciembre estaremos, el estado Táchira o los tres estados andinos van a ser sede de diferentes deportes. A nosotros nos tocó el fútbol con síndrome de Down. Bueno, después vienen también forma parte de los juegos y deportes en el medio natural. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de lo que hacen kayak en un medio natural, en una parte acuática, que es lo que se realiza, la travesía que tienes que realizar de acuerdo, ir pasando los obstáculos que les colocan en las pistas, y eso vendría a ser. Y esto a su vez tiene un entorno inmediato, lejano, cercano y lejano. Esto nos ayuda a nosotros a conocer que podemos de alguna forma ir naciendo, ir creciendo en ciertos deportes. En verdad, si viéramos el caudal de diversos ríos en Venezuela y se estudiara y las personas que dirigen esta federación estuviesen interesados en desarrollar, pues buscarían la manera de hacerlo en estos ambientes. Luego también tenemos los juegos recreativos, desde un punto de vista alternativo o tradicional. El tradicional podemos colocarlo como el autóctono, el caso de las bolas, el caso del coleo. Popular, tradicional,
Por lo menos para nosotros, aquí se celebra en Semana Santa la Vuelta del Trompo en Bogotá. Entonces, eso es un juego que ya se hizo de alguna manera tradicional en esa localización. Fases y etapas del juego en una sesión de clase. Es importante, puede ser una sesión de clase, puede ser también en un entrenamiento deportivo. ¿En qué manera nosotros podemos hacer el juego? Recuerden esto, yo lo hablo en el sentido del entrenamiento deportivo. Si usted ve que una persona, usted tiene un objetivo trazado, planificado ya para realizar, pero los alumnos, los participantes llegan, usted los ve en su andar. Si las personas vienen arrastrando los pies, no es conveniente, porque esa persona, usted no sabe qué problema trae de la casa y que de alguna manera, pues, no le va a sacar el mejor provecho a su entrenamiento. Pues tenga una alternativa, una estrategia que le permita hacer el cambio para luego de la activación que esa persona pueda tener allí, incluirlo en el entrenamiento. Entonces, este tipo de juego se puede realizar al iniciar la clase, ¿ok? Se dice que en la fase inicial de la clase el objetivo es la elevación de la temperatura de forma progresiva. Se deben realizar ejercicios de la forma cefalocaudal de arriba hacia abajo, es decir, iniciando de cabeza a pies o en sentido contrario, con ejercicios de estiramiento y desarrollar la movilidad articular. Vean ustedes que eh, siempre es conveniente que esta fase inicial tenga como primer objetivo realizar el acondicionamiento neuromuscular, bien sea, como usted muy bien lo está percibiendo, cefalocaudal de arriba hacia abajo, ¿verdad? O en sentido contrario, pero sin pasarse las articulaciones o los segmentos proximales y distales. Por ejemplo, nosotros no podemos pasar de los hombros o estiramiento de los brazos de una vez para la elongación de los tobillos. Entonces, no, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de musculatura que está igualmente de las articulaciones. Se pretende lograr una correcta preparación del alumno para el objetivo principal que se plantea. Realizaremos juegos activos, dinámicas en las que todos los alumnos se vayan progresivamente involucrando. Ahí pudiésemos nosotros realizar un ejercicio de policías y ladrones, ¿verdad? Si estamos trabajando con niños pequeños, lo que llaman la ERE, la lleva, dependiendo de o el escondite, y allí vamos creando un ambiente para que las personas se motiven a realizar el trabajo. En la fase principal de la clase, necesariamente lo que nosotros planificamos, los profesores, debemos tener presente que el alumno alcance los objetivos previstos con antelación. Participación constante de nuestros alumnos. Para ello es conveniente obligar a los niños y niñas que traigan su botella de agua. ¿Por qué? Por el caso de la hidratación. Entre comillas, la mal llamada hidratación. Pero por lo menos la reposición de líquidos que les va a ayudar. O en su efecto, ir a beber ordenadamente a los vestuarios, al bebedero que tenga o al filtro. Y allí pudiésemos realizar un pequeño juego de voleibol o la enseñanza técnica del voleibol, porque es la fase principal que nos lleva esta clase. En la fase final de la clase, garantizar una recuperación física y psíquica del esfuerzo realizado. Los juegos deben ser muy tranquilos y relajantes. Deben terminar prácticamente igual en el mismo estado en que llegaron. En este punto resaltaremos en cuidar la higiene y el aseo de los alumnos y alumnas. Siempre tenemos algunos profesores el dilema con otros colegas
porque ellos no quieren que los muchachos les lleguen sudados a las clases. Bueno, realmente cuando uno planifica su clase y le da cierto tiempo y les indica que deben de llevar una toallita, hoy en día hay toallitas de microfibra que fácilmente se puede secar el sudor de lo que está y poder entrar a clase tranquilamente. Siempre y cuando se tenga una buena higiene, ¿verdad? No van a tener los profesores el detalle de reclamar que el muchacho viene, despide un humor bastante desagradable, que tengan esto, que huele a dormitorio de tigre. Bueno, una gran cantidad de aseveraciones allí que no viene el caso, pero siempre y crean incomodidad y eso es producto también o el inicio de lo que hoy, siempre hemos llamado el chalequeo y hoy en día es el bullying. ¿Entiendes? Aquí pudiésemos decir un juego de relajación que nos permite a nosotros tranquilizarnos, terminar de transpirar y eso les va a ayudar muchísimo a que la clase se haya desarrollado de la mejor manera. Nosotros sabemos que tenemos tres fases, que es la fase inicial o calentamiento, aquí animación y activación, preparación psicofísica del alumno, tonificación de los sistemas, juegos motores de media intensidad. Parte principal, según los objetivos concretos de la sesión, motores de alta intensidad, de desarrollo anatómico y orgánico. Y la fase final, o bien llamada vuelta a la calma, es la recuperación psicofísica de nuestros participantes, la relajación tiene mucho que ver con respecto a esto y los juegos serían motores de baja intensidad o simplemente sensoriales. El juego como procedimiento metodológico. El juego puede utilizarse como un método de aprendizaje de aspectos motrices, conceptuales y de actitudes positivas. A través de los bloques de conocimientos y desarrollo corporal y salud corporal serán tratados de la siguiente forma. El juego en el núcleo del conocimiento y desarrollo corporal, según Rivera y Triguera de 1990, dice que el núcleo del conocimiento y desarrollo corporal se divide en dos bloques importantes, la educación física de base y expresión y comunicación. En la educación física de base, el profesor utilizará los juegos perceptivos, motores y psicomotores para desarrollar en el alumno los elementos psicomotores básicos, las diferentes habilidades básicas y genéricas. El juego será propuesto como una actividad exploratoria del espacio y del conocimiento del cuerpo, es decir, el paso hacia el mundo del pensamiento y la autonomía. Además, el profesor en edades tempranas, a través del juego simbólico, puede ayudar al alumno a descubrir actitudes y comportamientos afectivos y sociales. Esto es muy importante porque muchas veces uno comienza, cuando uno dispone de ciertos juegos, ve la actitud que van tomando algunos niños, unos de liderazgo, otros de muy agresividad, otros que son como aceptan todo lo que venga. ¿Me entiendes? Les da igual y entonces es allí cuando nosotros tenemos que poner mucho ojo en este tipo de, de personalidades que de alguna manera, respetándolas, pero orientando de qué manera, de la mejor manera posible para que se realice la actividad. También debe utilizar frecuentemente el juego libre para desarrollar de un modo espontáneo las situaciones de cooperación. Sí, se les suelta, sobre todo en los niños, ¿verdad? Hasta el tercer grado, lo que es la parte correspondiente a la educación inicial, o sea, el preescolar, o hasta el tercer grado, nosotros podemos realizar esto para ir llevando de alguna manera la socialización que ellos tengan, el que ellos mismos se agrupen, el que ellos mismos determinen. Y así vamos determinando ciertas capacidades que van desarrollando cada uno de ellos. Más adelante, el profesor puede utilizar el juego como medio didáctico, ya que los niños aceptan de muy buen grado esta propuesta y se obtienen resultados óptimos. En expresión y comunicación, el profesor utilizará los juegos expresivos para potenciar la creatividad y espontaneidad del sujeto. En edades tempranas, el profesor debe proponer de forma general el trabajo del mismo. Esos juegos que adivinemos
la película, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer, y eso es importante, ya que se trata de la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de niños, representando a través de gestos, actuaciones propias del juego de la calle. En edades más avanzadas se trabajará la expresión a través de juegos de expresión más complejos y mediante el juego teatral, donde el movimiento y la acción son fundamentales. El juego como contenido, el juego educativo debe servir de complemento necesario al juego autónomo que puede practicar el alumno fuera de la escuela. Dentro del ámbito escolar, el juego alcanza su máxima expresión al emplearlo con toda su magnitud y en todas sus posibles manifestaciones. Para que el alumno progrese en su propio proceso en enseñanza-aprendizaje, el juego educativo debe reunir los siguientes requisitos: permitir el desarrollo global del alumno, constituir una vía de aprendizaje de comportamientos cooperativos, permitir la participación constante de todo el alumnado, asumiendo cada uno su propio rol. Procura el equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso. Suponer en todo momento un reto alcanzable. No se puede programar un juego que no tenga un objetivo, que tenga un objetivo inalcanzable. Eso no se debe dar. Primar el proceso y no el producto. Es muy conveniente. No, que no importa el que gane cómo lo hizo. No, no. Lo importante es el desarrollo para que todos tengan la oportunidad del juego, de participar. Y eso es lo que se busca en este tipo. El juego en el núcleo de la salud corporal es el vehículo principal que usa el niño para moverse, para realizar actividad física. Entonces está claro el papel del juego. El juego es sinónimo de salud física y salud mental. La correcta realización de los juegos nos lleva a conseguir una buena calidad de vida y a evitar lesiones. A través del juego se pueden trabajar hábitos de higiene, cualquiera que sea nuestro. Muchas veces nosotros podemos hacer un juego en un sitio cerrado, le mandamos a quitar los zapatos, entonces observamos que comienza el niño a decir, hey, tiene mal olor en los pies, o mira, tiene los zapatos sucios. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado para que no caiga en el chalequeo, en el bullying, su propio compañero, entonces tienes que llevarlo con mucho cuidado cómo se debe realizar el juego. Características y teorías relacionadas con el juego. Tiene que ser placentero, debe producir satisfacción a quien lo practique y no suponer en ningún caso motivo de frustración o fracaso. Natural y motivador, el juego es una actividad motivadora, por tanto la práctica de forma natural. Liberador, hay que entender que el juego como una actividad libre, voluntaria, donde nadie está obligado a jugar. Mundo aparte, la práctica del juego evade la realidad, introduciendo al niño y al adulto en el mundo paralelo y de ficción que le ayuda a lograr satisfacciones que en la vida normal no alcanza. Puede ser un juego de monopolio, ¿verdad? Y llega uno de los participantes y es el millonario del juego, ¿verdad? Creador, la práctica del juego favorece el desarrollo de la creatividad y espontaneidad. Expresivo, es un elemento favorecedor de la exteriorización de sentimientos y comportamientos que en situaciones normales mantenemos reprimidos. Socializador, la práctica de muchos juegos favorecen el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo. Por otro lado, es importante señalar algunas teorías que intentan dar explicación a las actividades lúdicas, como pueden ser teoría del descanso de Lazarus. El juego es visto como una actividad para descansar y recuperar energías en la vida cotidiana. Teoría del exceso de energía de Spencer, descargar la energía no agotada del día a día. La teoría intelectual de Piaget, que la actividad lúdica es reflejo de las estructuras intelectuales propias de cada momento del desarrollo del individuo. Teoría social de Vygotsky, el individuo se desarrolla en función de los juegos que va a practicar. El juego como método de trabajo. Ser un elemento motivador para conseguir los objetivos propios del área. Para llevarlo a cabo debemos tener presente los objetivos planteados, el número de alumnos, el terreno de juego, el material didáctico, los tipos de organización,
momentos de la sesión donde se utiliza el juego, el control del esfuerzo y el control de la motivación. Juegos para la relajación. Saldívar define la relajación como la disminución voluntaria del tono muscular. Indiscutiblemente eso no tiene ningún tipo de análisis. Es el proceso por el cual un individuo es capaz de lograr un determinado proceso de distensión muscular y psíquico empleado en diversas estrategias. Kaplan la define como el retorno del músculo después de una contracción a su longitud normal, también en la reducción de una tensión mental provocada o de miedo, la ansiedad, la emoción del trabajo intelectual. Nosotros podemos tener juegos de relación, por ejemplo, en la mecedora. Se planifica el objetivo, hacer que el niño alcance un estado de calma mediante movimientos de balanceo. Esto es, cierra los ojos, balancea y te vas y así vas. Bajo todo contexto, la persona va obteniendo un estado de tranquilidad y de esa manera pues se relaja, ¿ok? Se programa. ¿Cómo se puede terminar? Se anuncia que después de tres palmadas la persona deja de estar. Ahí vamos a conseguir un estado de relajación. El reloj de sol se planifica objetivo hacer que el niño se relaje mediante los movimientos de estiramiento y distensión. La actividad de cada niño indicará al cuerpo las horas de repente, desde las 12 hasta las 6. Entonces comenzamos un juego bastante divertido que ellos van viendo, ¿verdad? Su movilidad y de alguna manera se relajan también. Es importante cuando se dice se comienza a las 12 y se termina a las 12 y esto nos va a permitir hacer diferentes dinámicas en las cuales ellos se entienden. Bien, como pueden observar, el juego es uno de los aspectos importantes dentro del devenir de cualquiera persona, cualquiera que sean los juegos. En nuestra primera clase tuvimos consideración los juegos de memoria, ¿verdad? Que ayudan mucho a la parte psíquica. Ahorita estamos viendo unos juegos de relajación después de haber realizado una actividad física exigente que nos permita a nosotros como estar en la vuelta a la calma, realizar ese trabajo. Hay otros que hemos visto en los juegos desde el punto de vista deportivo, competitivo, que llevan a las personas a un estado de ansiedad bastante alto, ¿verdad? Y con unas exigencias físicas bastante relevantes. Entonces es importante tener presente la importancia que ha tenido y que tiene el juego en cualquier tipo de actividad física. Vamos a hablar ahora sobre los primeros auxilios. Después de hablar de los primeros auxilios, voy a permitirme un segundo en poder cambiar las láminas para ver uno de los temas muy importantes que es el doping deportivo. Entonces, de la cual existe una asignación en su trabajo y entonces me den el chance de poder realizar este trabajito, ¿sí? Bien, hablamos de los primeros auxilios. En toda actividad, en todo gimnasio, en todo colegio, debe existir un material de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nosotros tenemos que prestarle esa atención primaria a una persona que ha tenido una eventualidad. Primeramente vamos a recordar qué es una frecuencia respiratoria. Todo ser humano tiene una frecuencia respiratoria que es esta y que un minuto debe estar entre 16 y 20. Si esto se ve alterado es porque tiene algunas manifestaciones como son fiebre, enfermedades pulmonares crónicas como es el caso de un asma, ¿verdad? Ejercicios intensos, enfermedades metabólicas. Eso es lo que vendría afectando la frecuencia respiratoria. Una frecuencia cardíaca es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Valores normales, 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Más de allí estaríamos
viendo a una persona hipertensa. Ahora, si sufre de alguna alteración, es porque tiene ejercicios intensos, porque a lo mejor tiene una enfermedad o porque simplemente la enfermedad de estos días que está acabando con medio mundo, que es el estrés. ¿Ok? Profe, pero yo tengo un hermano, un primo, un familiar que tiene por debajo. Ajá, lo primero que tendríamos que preguntarle, ¿esa persona es deportista? Sí, claro, él ha representado a Venezuela, tal, qué sé yo, X. Ah, entonces esa persona se puede considerar con una bradicardia deportiva, o sea, que es una baja de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Desarrollada por el ejercicio. Sin embargo, una persona que tenga eh, bajas de tensiones, hay que ver cuál es la causa, porque si no es deportista, entonces allí sí tiene que ser evaluada por un médico. La presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias, su recorrido. Generalmente, una persona que tenga una presión arterial de 120/80 se supone que es normal. Entonces, aquí no hay problema. Temperatura es expresar el calor corporal que irradia el organismo. Alteraciones. Se sugiere que la persona esté entre 36 a 37 grados. Por encima de allí debe existir una enfermedad infecciosa, una ingesta de alimentos, un estrés, ¿ok? O enfermedades metabólicas. Cuando nosotros estamos en presencia de un accidente o una eventualidad, y tenemos que buscar respuestas de la persona a la cual queremos ayudar o asistir, primeramente tomarlo por los hombros suavemente y hablar en voz alta al oído. ¿Me escucha? ¿Está bien? Si esta persona no responde, debemos pedir ayuda y decirle o asegurar que la llegada de un desfibrilador y de ayuda más especializada, ¿ok? Entonces, eso se debe recomendar cuando le estamos prestando auxilio. Es necesario tener presente cuando vamos a auxiliar a alguien en una eventualidad el ABC. ¿Qué es el ABC? Primeramente, vía aérea, ventilación y circulación. ¿Qué es la vía aérea? Despejar para que las personas puedan eh, no atosigarla. Parece mentira, pero hay una eventualidad y todo el mundo se agrupa ahí y le quitan el aire, ¿verdad? Para que la persona pueda respirar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que apartar, decirle que por favor se aparte, que ahora más el círculo, de esta manera poder prestarle la atención correspondiente. Seguidamente, ¿verdad? Tenemos que echar la cabeza hacia atrás y abrirle la boca, ¿ok? Buscar la ventilación con esto. Miro, ¿qué debo mirar? Siempre deben mirar el tórax, ¿ok? Escuchar la respiración y sentir el aire que la persona exhala. Se puede tomar el pulso inmediatamente, ¿verdad? En diferentes partes para ver si la persona tiene pulso. Luego, podemos de alguna manera hacer la reanimación cardiopulmonar, que es lo que se conoce como el RCP. ¿Ok? Se mantienen los codos presionando de esta manera en el plexo, estirado, y coloca los hombros directamente encima de las manos y con el peso de la parte superior de tu cuerpo presionar. Al bajar unas 2 pulgadas, 5 centímetros, pero hay que hacer muchísimas veces para que la persona pueda de alguna manera recuperar nuevamente su estado normal de respiración.
¿ok? Tal vez esto deberíamos enseñarlos en la casa por alguna eventualidad que podamos presentar o tal vez por que podamos asistir. La respiración boca a boca, cubrir firmemente con la boca a la persona afectada, echar su cuello, debe estar bien estirado, el mentón bien arriba, cerrar la nariz, apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada y la cabeza inclinada. Dar dos insuflaciones, cada insuflación debe tomar alrededor de un segundo y hacer que el pecho se levante. Esto es una manera de realizar. Los RCP en niños, aquí ven una foto, cómo se debe realizar. Maniobra de Henley. Yo creo que una de las maniobras más importantes que debemos manejar en casa o en cualquier círculo es la maniobra de Henley. ¿Por qué? Porque muchas veces nos atoramos con algún alimento y entonces pasamos una eventualidad bastante desagradable y no tenemos una persona que nos pueda realizar una maniobra de Henley o nosotros poder prestar el auxilio correspondiente. Entonces siempre es necesario que se entienda cómo se debe realizar. Cuando una persona se atraganta, como coloquialmente se le llama, nosotros rodeamos, ¿verdad? Su cuerpo de atrás hacia adelante, nos ponemos a él, recostamos su espalda en nuestro pecho y hacemos presión en la más arriba de la parte de el esófago y ahí comenzamos a hacer presión fuerte varias veces para que la persona pueda expulsar aquello que lo tiene atragantado, ¿ok? O atorado. En los algunos cortes o hemorragia tenemos que controlarlo, ¿verdad? Primeramente aplicando un vendaje o haciendo presión en la herida, luego aplicando un vendaje para evitar el shock. Si eso continúa, tenemos que buscar los sitios que emanan, ¿verdad? Las arterias principales y hacer presión allí para cortar el paso o disminuir el paso sanguíneo que pueda tener la persona. Luego aplicar los torniquetes correspondientes. Esto es una recopilación de un colega que me hizo el favor de prestarme sus láminas, ya que él maneja esto porque trabaja con el Departamento de Antidoping del IND. Entonces, es necesario conocer el doping deportivo. El antidopaje en atleta y su automedicación. Esto está dirigido a múltiples, como ustedes pueden ver. Existe una agencia que se llama hoy en día la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Es la organización internacional independiente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en todas las manifestaciones del deporte organizado. Esta organización coordinó el desarrollo y la evolución del Código Mundial Antidopaje. Cada año y cerca de los juegos y después de los juegos se hacen reuniones que permiten a las personas correspondientes de la AMA, de la cual buscan representantes en diferentes países que tienen que ver con la parte deportiva, y ellos van haciendo estudios que son laboratorios que tienen una alta tecnología y van a descifrar cómo las personas se dopan. Generalmente han existido cualquier cantidad de dopaje, cualquier cantidad de personas que han tenido eh, un rendimiento, si se quiere, falso con respecto a otros de carácter natural. Entonces, por eso es que la agencia antidopaje busca de alguna manera que todo sea y allí se cumpla la parte limpia de lo que debe ser el deporte. ¿Qué es el Código Mundial Antidopaje? Es el documento que reglamenta y sirve para garantizar que las normas antidopaje sean las mismas para todos los deportes y en todos los países. ¿Qué es el dopaje?
es el acto en el que se infringen una o más de las reglas emitidas por el Código Internacional, que con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo, las personas realizan. Por ejemplo, la eritropoyetina, que es el EPO, que es una de, no actuales, pero sí tienen poco tiempo de haberse descubierto, ¿verdad? Sobre todo en las personas que utilizan o van contra sus propios récords, sobre todo en los deportes individuales, la halterofilia, el ciclismo, ¿ves? No con esto no quiero decir que los deportes de conjuntos no pueda existir de alguna manera el dopaje. Sí existe el dopaje. No sé si ustedes han visto lo que les pasó, el caso de Barry Bonds, lo que le pasó a Alex Rodríguez, lo que les pasó a Sammy Sosa, jugadores, diferentes jugadores de béisbol que han entrado en el dopaje y que lamentablemente pues fueron descubiertos y que no han podido entrar al Salón de la Fama teniendo unos números súper excelentes, pero que también, ¿verdad?, han sido castigados porque han dado positivo. No solamente ello, también el caso de Miguel Indurain, que estuvo un tiempo suspendido, y el caso de Lance Armstrong, que también perdió todos los títulos que consiguió después, durante su cáncer, después del periodo post-cáncer, en los Tours de Francia. ¿Qué es el antidopaje causal? Es el dopaje, presencia de sustancia prohibida en una muestra tomada a un atleta. Si el atleta se niega, existen tres llamados. La agencia le advierte a usted que en X momento le van a hacer una revisión. Usted puede evadir la primera, usted puede evadir la segunda, pero si usted evade la tercera, porque ellos van al sitio donde usted está y allí le hacen las pruebas de dopaje. Si usted la tercera vez no logran ellos conseguirlo, usted queda cesanteado de por vida, por 2 años, por 4 años, de manera tal de que usted esté evadiendo algo que se entiende que debe ser igual para todos los deportistas. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. No, que es que alguien me metió esto aquí. No, eso no existe. Para ellos no existe. Debe ser que tú te has dado. ¿Quiénes han logrado evadir el dopaje? Muchas veces los entrenadores, los mismos que hacen el cacho, hacen la vuelta. Por eso es que muchas veces no entendemos por qué razón un atleta es perseguido de una manera bastante asediada para descubrir si esa persona o no, porque de repente en condiciones normales no realiza, ¿verdad?, lo que ha realizado. La negación a realizar un control luego de haber sido notificado, esos son causales de dopaje. Error al registrar la información sobre el paradero del atleta durante los entrenamientos. No, que yo estoy entrenando en Caracas, Venezuela. Ok, allá le llega. No, que me fui para España. Allá le van a llegar. No, que me regresé para Australia. Van a ir a Australia. Si usted no está allí, lamentablemente usted está haciendo un acto de negación y por lo tanto usted es, eh, está huyendo y usted se considera que es una persona que está utilizando sustancias prohibidas y que no quiere que de alguna manera salga a la luz pública. Alteraciones de cualquiera de los pasos del protocolo de control. No, que yo voy a ir a orinar. Sí, usted puede ir a orinar solo, nadie lo va a acompañar, pero de repente eso tiene que estar previamente controlado. Posesión de una sustancia o método prohibido, tráfico. Aquellas personas que se han dedicado en mucho tiempo a hacer tráfico de cualquier método o sustancia contemplada en el código. Administración o intento de suministrar alguna sustancia prohibida a un atleta sin su consentimiento. Eso también puede.
Bueno, aquí tienen ustedes, ¿verdad? Por lo menos a este pesista, a este señor que estuvo en el Giro de Italia, a este otro señor que también estuvo en el Tour de France, ya se lo nombré, y a este pelotero venezolano que supuestamente le consiguieron también el caso de Alex Cabrera, venezolano que fue suspendido, aunque él diga que no, pues quedó comprobado como positivo. Automedicación es el acto mediante el cual un atleta ingiere o se aplica algún medicamento sin la valoración médica respectiva. En la mayoría de los casos, por influencia de terceros, entrenadores, kinesiólogos, masajistas, otros atletas o de familiares. Peligro de la automedicación. Lamentablemente, siempre se ha buscado proteger. Una persona de esta, dentro de sus genes, queda sustancias que a la hora de poder dar vida a otras personas, esa persona puede venir con alteraciones y eso es lo que se evita, porque las secuelas siempre van a existir. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tomarlos cuando tu cuerpo no los necesita puede causar un grave daño a tu organismo y destruir tu carrera deportiva. Igualmente, las compañías que fabrican los suplementos nutricionales no están apropiadamente reguladas ni supervisadas. Es decir, un suplemento no siempre es completamente natural, podría o pudiese contener sustancias prohibidas. Aquellas personas que van a los gimnasios y mira, me llegó tal, no, que esto es lo mejor, que esta es la mejor creatina, que esto, que lo otro, que mira este suplemento nutricional. Ey, mucho cuidado con esto, en verdad que sí. Yo considero una persona que tiene suficiente buena alimentación, no va a pasar por esto. Eh, Al punto de que tendría que ser supervisado por un médico y recomendado por él mismo para que pudiese tener un auxilio ergogénico. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esteroides? Los músculos se les tornan grandes, pero te puede volver dependientes de ellos y además causarte lo siguiente: acné, calvicie, riesgo cardiovascular, que normalmente esto es lo que pasa. Esta gente que tiende a morir joven porque el cuerpo no aguanta. Riesgo hepático, alteraciones de sueño, tendencias depresivas. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza eritroproyectina? Ayuda de forma que tu cuerpo utilice el oxígeno, pero te puede causar la muerte porque la sangre se torna más densa y pegajosa, pudiendo causarte un infarto. Además, te hace sentir más débil, aumenta tu presión sanguínea, te produce taquicardia y te produce calambre. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza estimulantes? Los estimulantes son utilizados para incrementar la ventaja competitiva, pero solo durante la competencia, produciendo los siguientes efectos secundarios: insomnio, temblores involuntarios, descoordinación motora, ansioso y agresivo, síndrome vertiginoso. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza enmascarantes? Así se definen los diuréticos, aquellas personas que tienden a tomar diuréticos porque va a disfrazar. Esos son enmascarantes y lamentablemente pues viene con problemas de desmayo y mareo, deshidratación, calambres, hipotensión, pérdida de orientación y desórdenes cardíacos. Aquí tienen al canadiense Ben Johnson, que también fue eh, penalizado de por vida. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza drogas? La marihuana y la cocaína son sustancias totalmente prohibidas en el deporte, ya que causa adicción y efectos negativos. Reducen la memoria, debilita el sistema inmunológico, afecta tus pulmones, produce dependencia. Lista de sustancias y métodos prohibidos. Se aplica dentro y fuera de la competencia, y la AMA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje, publica cada año la versión más actualizada. Se recomienda verificar la lista en caso de sospecha de uso irresponsable del método o sustancia médica que puede privarlo de lograr su mejor rendimiento. Por ejemplo, los asmáticos, en mi caso, yo soy asmático, fui atleta, ¿verdad? Siempre tenía que tener el permiso y cuántos puff o cuántas veces puedes utilizar el inhalador. Durante el entrenamiento no es recomendable porque puede producir paros cardíacos. Entonces, ¿cómo se debe hacer cómo se deben consumir las dosis? Eso debe ser
siempre controlado por un médico. Sospecha del uso irresponsable del método sustancia médica que puede privarlo de lograr su mejor rendimiento. La ingesta de algún suplemento de sospechosa procedencia. Ameritar un tratamiento farmacológico por afecciones a la salud del atleta, hospitalización por traumatismo propio de su deporte. Aquí tienen una lista de diferentes atletas que han sido lamentablemente suspendidos porque han salido positivos. Y esto sale a cada año, eso es increíble cómo tiene las autorizaciones del uso terapéutico, eso lo tiene que ver cuando se existe alguna lesión, alguna caída, que es el AUT, es un formulario específico acompañado de un informe pormenorizado del médico especialista que hace referencia a un medicamento usado para preservar la salud de un atleta convaleciente y que aparece en el estado prohibido. ¿Por qué utilizarla? Porque te asegura que se te permite ingerir el tratamiento por una razón médica válida y aun si este tratamiento requiere una sustancia o método prohibido. Cualquier atleta que esté sujeto a control debe requerir un antes, o sea, un tratamiento auxiliar. De tomar el medicamento que contenga la sustancia prohibida y esta información se mantendrá estrictamente confidencial. ¿Cuándo pedirla? Una solicitud de AUT debe responsabilizarse al menos 30 días antes de competir en un evento. En caso de emergencia se puede aprobar inmediatamente. Tips de la AUT. Durante el control de dopaje efectuado en competencia se debe tener en cuenta declarar los medicamentos ingeridos. Para eso existe un formato. Especifique que se ha otorgado una AUT para algunos de esos medicamentos. Muestra una copia de la aprobación de la AUT al oficial que realiza el control del dopaje. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado para un control antidopaje? Pues aquí tiene selección de los atletas, notificación del centro deportivo, envío de informe, equipo de toma de muestras, suministrar las muestras, división de la muestra, resultados de la muestra, a todas. A nuestros atletas es un deber indispensable y muy necesario la implementación de capacitaciones en cuanto a métodos y sustancias prohibidas en el deporte. Bueno, aquí tienen todo esto y bueno, gracias por su atención. Creo que ha sido una clase que ha dejado una gran cantidad de documentaciones y material anexo que les permita tener siempre presente la importancia de todos estos puntos en la vida diaria y en la actividad física deportiva. Les recuerdo que para el día 13 se va a realizar en San Cristóbal, en el gimnasio de judo ubicado en la Concordia, en el Arminio Gutiérrez Castro, en la parte de atrás, después de la piscina, está el salón de judo. Eso va a comenzar a las 2:30 de la tarde. Es conveniente que las personas asistan porque de alguna u otra manera le va a ser muy difícil el trabajo realizarlo de forma externa. Aquellas personas que no puedan asistir porque simple y llanamente no quieren, no les parece, no me apetece, y estando acá, les recuerdo que no tiene esa tercera fase, no tiene nivelación. Para los que no están en forma cercana, el día 10 le va a aparecer a ustedes, perdón, después del 13 les va a aparecer a ustedes la actividad que deben realizar para como tercera actividad de asignación para el último. Así que buenas tardes, ha sido un placer y un honor y que la pasen de lo mejor.